voy a estar tratando acerca del hijo pródigo, el hijo pródigo. Pastor, pero ya lo he escuchado tantas veces, pastor. ¿No hay algo nuevo? ¿No? A veces viene la mente así, ¿no? Pero la Biblia sí nos enseña que la palabra de Dios es una fuente insondable de recursos, de conocimiento a nuestro beneficio. La palabra de Dios es como este aro. Ven este aro, ¿verdad? Tiene inicio, pero no hay dónde termine las revelaciones, las profundidades que Dios tiene de su palabra. ¿Qué les quiero decir? Podemos leer muchos versículos diferentes en diferentes tiempos, o al mismo versículo, pero cada vez Dios nos habla de una manera diferente, que está condicionado al momento que nosotros necesitamos escuchar esa palabra. Amén. Ahora, el hijo pródigo, ¿por qué Jesús? Esta es la pregunta que sale, ¿no? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? El contexto de esta se encuentra en Lucas. Vamos a Lucas 15, 1 y 2, versículo 1 y 2. Ahí, mientras lo buscan, ahí va a estar hablando acerca del por qué el Señor se sintió motivado a hablar sobre el hijo pródigo. Y se lo voy a leer. Amén. Dice así. Lucas 15, versículo 1 y 2. Gracias. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, en el 2, y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué tremendo! Ahora, estos dos versículos, que es el contexto del resto del capítulo, motivó al Señor Jesús, que puedan sentarse, gracias, que el Señor pueda hablar de dos parábolas, o tres parábolas más bien. La parábola, ¿verdad?, de la oveja perdida, en ese orden, la parábola de la moneda perdida, y la última parábola, la parábola del hijo pródigo. Pero es interesante, y este es el punto que quiero llegar durante esta predicación. Es que es un concepto personal, no vayan a decir, el pastor enseñó eso, no. Esto es lo que yo he captado. La parábola del hijo pródigo debe llamarse la parábola de los hijos pródigos. Ya les voy a decir por qué. Ahora, tanto el hijo mayor como el hijo menor, los dos eran pecadores. Los dos se habían perdido de una manera diferente, pero en el fondo los dos están perdidos. Y no me adelanto más porque quiero desarrollar cada personaje. Vayamos, les invito, en Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Es un solo versículo, pero lo vamos a leer. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y, se entiende, el padre, corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendiga esta palabra, Señor, que me uses como un canal, Señor, donde puedas hacer llegar, Señor, tu voluntad a todos mis hermanos que están aquí presentes en esta tarde. Señor, habla a través de mí. Pon palabras en mis labios a fin de que todos podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, de una manera bastante concreta, para recordarles a qué se refiere la parábola del hijo pródigo. Dice que había un hombre, tenía 2 hijos, el menor de ellos le dice, papá, quiero irme de la casa, dame la herencia que me corresponde, y el papá le dio la herencia que le correspondía al hijo menor.
El chico se va a otra ciudad y comienza a malgastar su dinero en muchas diversas formas, a tal punto que cuando realiza ya no tenía nada. Los amigos que tenía él, que estaban alrededor de él, se le fueron. Eso pasa en la vida de nosotros. Cuando estamos en las buenas, todo el mundo es nuestro amigo, bienvenido, oh, mira que esto, que lo otro. Pero cuando estamos en la prueba, como que ya no hay amigos. Y eso le pasó a este chico. Llegó al punto de que se alimentaba de la comida de los puercos. Miren, después de ser un heredero, un hombre rico, por su decisión equivocada, ¿okay?, termina como un criador de puercos. Y dice la Biblia que se alimentaba de esa comida. Llegó el punto, y esto es lo hermoso de Dios, a veces cometemos decisiones, pero Dios permite que vayamos a lo más bajo, que lleguemos a lo bajo, a la lona, donde ya no hay más abajo donde ir. Llegamos, o sea, en otras palabras, tocamos el piso, ¿no? Pero es ahí donde Dios nos da la oportunidad de poder mirar en lo alto y otra vez nos da el discernimiento y el entendimiento que debemos volver a Él. Hay otro ejemplo en la Biblia, quiero avanzar rápidamente, el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Acuerdan ustedes? Muy orondo, muy orgulloso, veía todos sus dominios de su palacio y se ufanaba a sí mismo. Miren lo que ha alcanzado con mi poder, mi sabiduría y con echándose gloria. El Señor le da palabra y le dice, mira, hoy te vas a convertir en una bestia del campo. La historia es larga, pero llega un punto el rey Nabucodonosor, estando en ese estado, que levanta su mirada, y no por sí, porque Dios le dio entendimiento, para que pueda mirar al cielo y reconocer que había un Dios todopoderoso. Se arrepintió y Dios lo restituyó. Este es el caso de este muchacho, el hijo pródigo. Llegó el punto y dijo, no es posible que yo esté comiendo esto, cuando en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, obreros, que comen de la mesa de mi padre, de los alimentos de mi padre. Voy a buscar a mi padre. Y hasta ahí voy a relatar esta historia. En esta historia del hijo pródigo hay tres personajes importantes en esta historia. Siempre se menciona al padre y al hijo pródigo, pero pocas veces se menciona al hijo mayor. ¿Okay? Y es el propósito de este mensaje, que podamos reconocer y analizar de una manera muy somera, muy superficial, a estos tres personajes importantes en esta parábola. Primeramente, el padre amoroso, el padre amoroso. La Biblia ha sido descrita como un libro que enseña el amor y la misericordia de Dios. En una oportunidad, una famosa escritora chilena de nombre Gabriela Mistral dijo esto para sintetizar en el 100% lo que es la Biblia. Ella expresó, la Biblia es el libro. No hizo más comentarios. Y esa palabra quedó impregnada en la sociedad de esos años. Ella pasó ya murió. Pero esa fue su expresión. La Biblia es el libro, dando a entender que no hay otro libro como la Biblia. Amén. Ahora bien, pero dice que la Biblia no solamente habla acerca del amor y la misericordia de Dios. También la Biblia viene a ser para nosotros como un espejo que refleja a nosotros mismos. Eso, para dar un contexto rápidamente, en el Antiguo Testamento había lo que se conoce el abacro, ¿verdad? Era de bronce, tenía al fondo, tenía unas piedrecitas, bien una especie de vidrio, donde más el agua que se le echaba, el sacerdote cuando se acercaba a lavarse antes de desarrollar sus funciones, se podía ver a sí mismo en el Antiguo Testamento.
en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Pero la Biblia también menciona el lavacro del Antiguo Testamento. Y lo menciona en Efesios 5:26. Vamos rápidamente a 5:26. Recuerden que estoy haciendo una introducción al punto que quiero llegar. Efesios 5:26 dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. En algunas versiones bíblicas, el lavamiento del agua también quita esa expresión y menciona el lavacro de la palabra. ¿Ok? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios tiene la intención de que la Biblia sea algo que cuando la leemos nosotros podamos encontrarnos, reflejarnos a nosotros mismos. La Biblia, cuando la leemos, permite que saquemos las cosas que la Biblia está diciendo que estamos haciendo mal o que pensamos mal para que nosotros podamos dejarlo de lado. Amén. Ese es el lavacro, es la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Pero ahora, en esta parábola el Padre nos sorprende. Recuerden que estamos hablando acerca del primer personaje importante, el Padre amoroso. En esta parábola el Padre nos sorprende cuando el Hijo le pide que le dé su herencia. El Padre no se opone, simplemente le da. Algunas veces, tal vez, alguno de nosotros cuando lee este pasaje dice, pero el Padre, qué irresponsable, ¿no? Darle al hijo menor, ni siquiera al hijo mayor, darle al hijo menor la herencia que le corresponde. Aunque fue una idea incorrecta, el padre lo hizo. Después de todo, nadie le podía decir al padre, no lo hagas. El padre es el dueño de todo, así que le dice, toma, aquí está la parte que me estás pidiendo. Aquí hay una enseñanza para nosotros como los creyentes. Primeramente como padres. Hay cosas que los hijos nos piden. Hay cosas que no van a atentar en contra de la seguridad personal de ellos, se les puede atender. Pero hay cosas también que nosotros, como padres, debemos delimitarles dar. ¿Ok? Y más todavía, cuando se trata de Dios, Él nos da una enseñanza para nosotros. Él permite que Dios permite que nosotros tomemos decisiones que muchas veces para Él son incorrectas y son ofensivas. Pero ¿por qué tanto un Padre natural como nosotros o el Padre celestial acepta, ¿verdad? Y es condescendiente con nosotros y nos da lo que le pedimos aún sabiendo que no nos conviene? Hay algo que se conoce como el ser humano, y en este caso los hijos, tienen que aprender de sus errores. El aprender de los errores permite al ser humano y también al creyente poder recapacitar, reflexionar, ¿verdad? Que hay responsabilidades por las decisiones que se toman. Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos lo que se conoce como el libre albedrío, el poder de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y Dios nos lo da aún sabiendo que va en contra de su voluntad. Pero ese es el amor de Dios. Dios no, cuando nos creó, no quería tener un pueblo robot, que Él tome las decisiones por nosotros. Él desde un principio quiso tener un pueblo que lo ame y lo sirva a Él. Y Él ser el Dios, el único Dios de ese pueblo. Dios no es como el enemigo de nuestras almas, que nos obliga a tomar decisiones equivocadas. Dios quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones basadas en la voluntad de Él. Amén. Todo con el proceso que podamos nosotros aprender, valorizar la palabra de Dios. Volviendo a la parábola, dice que el padre cuando ve a lo lejos al hijo,
sale corriendo. Y aún antes que el hijo haya llegado al padre, el padre lo vio. ¿Cómo se explica eso? Volvamos al 15. ¿Ok? 15:20. El motivo de la lectura. Y levantándose el hijo menor vino a su padre, y cuando aún estaba lejos el hijo pródigo, el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, hagamos este picture imaginario, ¿ok? Este cuadro. Dice que el padre vio al hijo venir. Y antes que el hijo llegue al padre, ya el padre salió al encuentro del hijo. ¿Qué nos da a entender? Que el padre estaba atento a que un día su hijo regrese por el horizonte del camino, ver a su hijo, la figura de su hijo que iba a venir. Por eso no se le hizo extraño cuando vio a su hijo, salió corriendo para abrazarlo y besarlo. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Cualquiera de nosotros que haya tenido una mala experiencia con sus hijos. El padre, la madre, siempre están orando por sus hijos. Siempre con la esperanza que esa semilla, esa palabra que fue injertada, fue plantada en el corazón, la palabra de Dios, ¿verdad? Le dé el crecimiento a fin que ese hijo regrese, ¿verdad? A reconciliarse con su Padre terrenal y con el Padre celestial. Esa es la enseñanza que nos da el Padre amoroso, ¿ok? Ahora, el padre cuando sale corriendo a recibir a su hijo, ¿no? Lo abraza, lo besa, no lo juzga, no lo condena, no le pregunta, hey, ¿qué hiciste? ¿Y el dinero que te di? ¿Tu herencia dónde está? No lo criticó, simplemente lo recibió. Así es el Padre Celestial con nosotros, ¿verdad? Dios, aún estoy hablando a los creyentes, como creyentes. A veces por diversos motivos nos apartamos de Él. Le damos la espalda, como hoy. Pero cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos llama a cuentas. ¿Qué hacemos? Venimos a Él, porque Él nos está buscando. Es como el Padre amoroso que estaba mirando el camino por donde sabía que su hijo un día iba a llegar. Pero Dios no nos juzga a nosotros, no nos condena, simplemente nos recibe, nos abraza, nos protege, nos da la bienvenida. Ese es uno de los personajes de esta parábola. Quiero entrar al segundo personaje, el hijo menor. El hijo menor más conocido como en sí el título de la parábola, el hijo pródigo, representa a los recaudadores de impuestos y a los pecadores que habían regresado a Jesús. Eso está en el versículo 1 del 15. Lo voy a leer nuevamente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Ah? Todos los pecadores venían a Jesús. Todos nosotros somos en algún momento dado en nuestra vida como el hijo menor. Cuando nos arrepentimos, venimos a Él. Aunque el resto critique, pero Dios nos recibe. Jesús recibió a los pecadores, a los publicanos, aunque el resto diga, los fariseos, la casta religiosa, en el versículo 2, ellos digan, miren, se reúnen con los pecadores, los recibe y hasta come con ellos. ¿Ah? Pero Jesús, ¿qué es lo que dijo? Yo no he venido, ¿verdad?, a salvar al justo, a los buenos. Yo he venido a rescatar, a salvar a los que estaban perdidos. Eso somos nosotros, producto de ese amor del Señor. Él vino para sacarnos del lugar, del fango cenagoso en donde estábamos, en donde creíamos que nuestra justicia
Muchas veces podía comprar la gracia, el favor de Dios. Pero el profeta nos enseña que la justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. Amén. Continuamos con el hijo menor. Realmente no interesa cuál fue el motivo o el alejamiento que hizo que el hijo se vaya. También en nuestras vidas Dios es así con nosotros. Él no nos pregunta por qué te fuiste, me fuiste infiel, por qué me diste la espalda. Él no pregunta eso. Él nos acoge, nos recibe. Hay debates, hay algunos debates bíblicos entre estudiosos bíblicos que dicen que posiblemente hay un alto, según ellos, hay un alto porcentaje que el hijo pródigo no se haya arrepentido de verdad. Opinión de ellas. Nosotros, algunos de nosotros, cuando hijo regresa a casa arrepentido, de repente no leemos la mente. No sabemos si está arrepentido de verdad o lo que hizo que venga es el hambre, la falta de techo, comida, abrigo, falta de amor. ¿Ah? Dios sabe cuando un hijo se arrepiente y viene verdaderamente con un amor, un corazón sincero. Pero el debate final a esta discrepancia, este debate entre los estudiosos bíblicos, ¿verdad? Cuando dicen que de repente el hijo menor, el hijo pródigo, no estaba bien arrepentido o no se había arrepentido de verdad. Pero el punto principal es este, hermano, y esto debemos. La respuesta es sencilla y sorprendente. La manera como el padre recibe a su hijo. Arrepentido o no, el padre recibió a su hijo. Le dio la oportunidad que su hijo pueda enderezar sus caminos. Y esa es la misma actitud de parte de Dios, que a nosotros, cuando venimos arrepentidos por el error que cometamos, por la ofensa que hemos cometido contra Él, no nos cuestione y dice, bueno, está bien, y Él lo sabe, ¿eh? Y Él puede escudriñar cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, pero no lo hace. Nos recibe, nos acoge, nos abraza, nos apapacha, porque Él sabe que preferir que un hijo esté en la casa de Dios arrepentido, verdaderamente o no, pero por lo menos va a estar recibiendo palabra de Dios. Eso es lo que le importa a Dios. Ahí es donde Dios pone en prueba su propia palabra, su propia voluntad, para que verdaderamente ese hijo pueda proceder al arrepentimiento. Amén. Ahora, vayamos con el hijo mayor. El hijo mayor. En la parábola, el hijo mayor representa a los fariseos y escribas. ¿Recuerdan? Jesús muestra en esta historia Jesús en el versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 15:2. Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ven? Lo que hizo que Jesús relate esta historia del hijo pródigo, lo hizo específicamente por la casta sacerdotal, por los religiosos. Los religiosos están juzgando algo que ven sus ojos normales, naturales, pero no están juzgando el corazón de la manera que Dios lo hace. Ese era el hijo mayor. Representa a los religiosos, a la casta sacerdotal.
El hijo mayor es cierto, según la parábola, él nunca dejó la casa, servía al papá. Lo que el papá le decía que haga, eso lo hacía. Siempre estuvo al lado del padre. Pero cuando el padre ve al hijo venir, el hijo arrepentido, todos saben la historia, vístanlo con mejor anillo, mejor ropa, sandalia, vistan lo mejor y matemos animales para celebrar a este mi hijo que ha venido. Pero cuando eso sucede, mis hermanos, y esto el propósito es para que estemos preparados, cuando por esa puerta veamos hijos pródigos, que ahora ya no vienen a esta iglesia, o en la iglesia que usaban ir, podamos recibirlos con los brazos abiertos, sin cuestionarlos. Porque si Dios lo recibe, ¿quiénes somos nosotros para estar cuestionando lo que Dios ya ha perdonado? Amén. El hijo mayor estaba en la casa, nunca se fue, fiel a la causa con el padre. Igual eran los fariseos y los religiosos, los escribas. Servían en el templo, nunca se fueron del templo, de la casa, siempre sirviendo a Dios, pero tenían un corazón diferente. ¿Saben cuál? De afuera ellos servían a Dios. Guardaban aparentemente la ley mosaica. ¿Okay? Pero estaban dentro de su corazón expectando que el pueblo le dé reconocimiento. Por eso, Dios, el Señor Jesús, cuando ve a esta casa religiosa, se motiva a escribir sobre el Hijo Pródigo. Porque somos muy amantes a juzgar. Somos muy amantes a juzgar a aquel que se arrepiente de corazón. Aquel que dice, afuera no encontré nada. Regreso a mi casa, donde encuentro por lo menos el alimento espiritual, donde puedo encontrar a mis hermanos y hermanas en la fe, que me van a fortalecer, me van a levantar los brazos. Ese es el por qué debemos recibir a una oveja arrepentida, reconoce sus errores. Y aunque no lo declare, Dios ya lo hizo, nosotros hacemos lo exterior, lo que nos corresponde, siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, es interesante que esto del hijo mayor, hay muchas cosas que comentar. Pero una de las cosas, ahí está en la Biblia, que el hijo mayor se enojó cuando escuchó música y algarabía. Le pregunta a uno de los siervos, ¿qué pasa ahí en la casa? No sabes que tu hijo, tu hermano menor, el que se fue, derrochó su herencia, pero ahora regresado y tu papá está haciendo una gran fiesta. ¿Cuál es la reacción de nosotros como creyentes, como parte del mismo cuerpo de Jesucristo? Nos quedamos mirando con indiferencia, rechazando lo que el Padre estaba haciendo fiesta por su hijo arrepentido. O nos envolvemos en la celebración del hermano que estaba muerto, ahora vive, que estaba perdido y ahora fue encontrado. ¿Cuál es nuestra actitud? Y eso, ahora, miren lo que contesta el Padre en el versículo 31-32. Cuando el hijo le increpa, ¿cómo es posible, Padre? Todo el tiempo yo te he servido. Lo que me decías que haga, eso lo hacía. Nunca te fui infiel. Siempre me quedé en casa. Eso somos nosotros, los que perseveramos acá en la iglesia, no viendo la circunstancia que nos rodea, pero le somos fieles a Dios. El Padre que le contesta, hijo mío, tú siempre has gozado de mi amor incondicional. ¿Ah? Todo lo que yo tengo es tuyo. Es lo que el Padre le dice. Es lo que el Señor nos dice a nosotros los fieles que estamos aquí. Señor. Todos los míos son de ustedes. Ustedes siguen siendo mis herederos, coherederos con mi Hijo Jesús. ¿Ah? ¿No es hermoso eso? ¿Ah? A ustedes no les falta nada. Están bajo mi abrigo, bajo dentro de mi voluntad,
dentro de mis planes y propósitos que tengo para ustedes. A ustedes no les ha faltado nada. Pero ese hijo menor, el pródigo, él está a punto de perderse, de perder todo. Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice que cuando un pecador se acerca a Dios, cuando habla de pecador, también se está refiriendo a nosotros. Porque acá todavía, a pesar que somos redimidos por la sangre del Señor, todavía en nuestra naturaleza no redimida, todavía seguimos siendo pecadores. Que para poder, como se dice, permanecer dentro de la obra salvadora de nuestro Señor, tenemos que permanecer en la carrera. Pero lo tenemos al Señor, al Espíritu Santo. Hay unos que se apartan y están a punto de perder todo, hermano. De poner en poco la salvación que hemos recibido a través de Jesús. Entonces, cuando uno de ellos se arrepiente, tenemos que gozarnos, alegrarnos. No tomemos la actitud del hermano mayor, que llama cuentas todavía al Padre. Pero el Padre, en el versículo 31 y 32, mientras que lo buscan, 31 y 32 dice, entonces le dijo el Padre, hablando, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Tenemos que gozarnos. ¿Ah? Se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. El hermano mayor representa también la hipocresía de los religiosos de la época. El hermano mayor, y espero en el Señor, pero debo de expresarlo. Espero que no sea el caso en esta iglesia o en ninguna otra iglesia, que actuemos, tengamos comportamientos negativos como el hermano mayor. Que no nos enojemos cuando el pastor no da un reconocimiento por su fidelidad aquí. Pero sí a alguien que entra, que habiendo estado apartado, alejado de los caminos del Señor, le demos la bienvenida. Ustedes son los dueños de esta casa, juntamente con el Señor. Ustedes son partícipes de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Alegrémonos, regocijémonos con aquel que ha estado apartado y viene otra vez a congregarse con nosotros. No sé por qué estoy hablando esto. Van a pasar cosas en un futuro no muy lejano, donde vamos a ver personas que ya no venían, pero van a venir. Porque van a encontrar acá lo que posiblemente no han encontrado en otra parte. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto. Hay momentos en nuestra vida. Todos vamos, de una u otra manera, vamos a pasar por esto. De esta parábola, de estos tres personajes principales de esta parábola, en algún momento dado de nuestra vida, cada uno vamos a tomar subjetivamente la posición, ya sea de padre o madre, del hijo menor o la actitud del hijo mayor. Habrá ocasiones, hermanos, donde podemos identificarnos con el hijo menor, porque nos alejamos de la casa por un motivo. Más todavía. Aquí hay dos alejamientos dentro y cada uno le corresponde a cada hijo. El hijo menor se alejó de la casa del padre físicamente, pero el hijo mayor, a pesar que permanecía en la casa, estaba alejado de Dios. Porque él basaba su relación con el Padre, ahora terrenal, basaba su relación con el Padre en función de lo que el Padre le decía que haga, eso hacía él. En función de que nunca dejó la casa,
en función que siempre le fue fiel a Dios. Eso es un alejamiento, ¿verdad?, espiritual. Es un alejamiento que está fuera de la voluntad de Dios. Y me explico. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. A veces en nuestro corazón pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos sentados acá, o algunos no han llegado, por el motivo que sea, pero creemos que estamos bien. Nuestro corazón nos engaña, hermano. O sea, podemos estar aquí físicamente, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso el Señor dice, este corazón de labios me adora, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Entonces, entre el hermano menor y el mayor hay una diferencia bien marcada. Y en ese sentido, es que si tenemos que escoger entre el hijo mayor y el hijo menor, los dos están mal en áreas diferentes, uno físico y el otro espiritual. Pero si vamos a fallarle a Dios, esto es una opinión, que podamos ser tal vez como el hijo menor, si es que el caso tengamos que ser así, ¿no? Le fallamos a Dios, nos alejamos un poco, pero rápidamente somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos llama a cuentas, nos llama a enderezar nuestros caminos, nuestras pisadas, y no como el hermano mayor, ¿verdad?, que pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Hay otras ocasiones que somos como el hijo mayor, ¿eh? Y tengamos cuidado, hermanos, cuando hagamos las cosas para el Señor. No esperemos reconocimiento del hombre. Porque ¿qué es lo que debe motivarnos a nosotros como creyentes a hacer las cosas en servicio a Dios? No son los reconocimientos. No es la palmadita del pastor, qué bien, muchachos, por acá y por allá. Se tiene que dar un reconocimiento, o sea, gracias por tu trabajo, gracias por tu fidelidad. Pero eso no sea motivo que nos, perdón la redundancia, eso que no sea el causal que hagamos las cosas para agradar al pastor, a los líderes, a los hermanos, a las hermanas. Hagámoslos de corazón para Dios. El hijo mayor está esperando recompensas y se la tiró en la cara al padre. Tú nunca me ofreciste un ternero, una vaca para comer con mis amigos. El padre le dice, todo es tuyo. Todo es tuyo. Amén. Y el tercer punto que en algún momento dado podemos nosotros identificarnos es con el Padre, cuando esperamos, y esto tal vez algunos de ustedes, porque tienen hijos chicos, no han experimentado, pero no sé si habrá acá alguien, algún hijo que le servía al Señor, pero de momento se apartó. ¿Cuál es la actitud del Padre? ¿Qué es lo que hacía el Padre? Esperar la venida de su hijo, el retorno de su hijo. Por eso es que lo vio primero al hijo venir. Y antes que el hijo pródigo regrese y esté a su lado, él salió a su encuentro. Nuestro Padre Celestial, hermanos, es igual con nosotros. Está la expectativa que cada uno nos arrepintamos de las cosas que queriendo, sin querer, lo hacemos y lo ofendemos. Tomamos decisiones equivocadas porque nos parece que esto es lo correcto, esto es lo justo. Y nos equivocamos. Cometemos ese gran error. La invitación, hermano, la invitación en esta tarde es para que cada uno de nosotros seamos como el Padre,
o como el hijo menor, el pródigo, que dejó la casa, pero se arrepintió. Ya lo dije, cuando veamos a alguien entrar, seamos atentos. Hay un dicho popular que reza: nunca, nunca, es un poquito, nunca, nunca tires algo arriba que te puede caer en la cabeza. No, el mundo da vuelta. Ahora hacemos las cosas por aquel hermano, hermana, familia que regresa. Tal vez no sabemos. Eso estaremos expectando que hagan por nosotros. La Biblia enseña que todo lo que tú quieres que los hombres hagan por ti, esa es la regla de oro. Hazlo tú primero por los hombres. Amén. Esta es enseñanza, palabra de Dios. Ahora, no debemos preocuparnos si el hermano o la hermana es digno o indigna de recibir la bienvenida de parte de nosotros. El hermano mayor cuestionó. Los exégetas que mencioné hace un rato cuestionan si este hombre, este hijo arrepentido, era verdadero su arrepentimiento. Eso no interesa, hermano, porque al final de la película, al final del camino, ninguno de nosotros somos dignos, estando acá o estando fuera. Y esto es porque todo está en la soberanía de Dios. Él al final de las cosas, Él decide las cosas, basado en nuestro corazón y en nuestro discernimiento. ¿Okay? Tanto el hermano menor que se apartó como el hermano estaban alejados. Ambos necesitaban a su padre. Todos nosotros necesitamos a Dios. Eso mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Y termino con esto, hermano. Dios está como el Padre del camino, mirando a su Hijo que regrese. Así está haciendo Dios. Entonces, cuando el Padre terrenal sale a correr, a buscar al encuentro de su Hijo, cuando nosotros nos arrepentimos antes que entremos por esa puerta o en el lugar donde nos encontremos, Dios sale y nos busca. La pregunta, el resultado de la ecuación. Sabemos que Dios nos busca y nos quiere encontrar. La respuesta que debe ser con nosotros: dejémonos encontrar. No nos resistemos, no pongamos resistencia al corazón de Dios cuando nos quiere llamar a cuentas a través del Espíritu Santo, a fin que arreglemos nuestras cuentas, como dice el profeta, delante de Dios. Amén. Pónganse de pie. Gloria al Señor.